Hola a todos y todas, mi nombre es Fabián Portnoy y voy a acompañarlos en esta clase sobre prevención cuaternaria. Bien, los objetivos de esta clase sobre prevención cuaternaria tienen que ver con conocer los alcances de este término y desarrollar una visión crítica de la práctica médica habitual. A su vez, nos interesa en particular poder ayudar a problematizar conceptos tales como iatrogenia, error médico, sobrediagnóstico, medicalización y seguridad del paciente. Temas que iremos abordando en el transcurso de esta clase. En relación a la bibliografía, bueno, ahí tienen los textos obligatorios de la cátedra a los cuales se puede acceder fácilmente a través del WordPress de la Cátedra de Salud Pública que está consignado aquí en esta imagen. Bueno, comencemos compartiendo algunas definiciones. Aquí tenemos delante nuestro una de las definiciones más aceptadas acerca de la prevención cuaternaria, que la definen como el conjunto de actividades que intentan evitar, reducir y paliar el daño provocado por la intervención médica. Aunque las intervenciones médicas generan mucho bien, también pueden provocar daño. Tanto en la prevención como en el diagnóstico, el tratamiento y aún en la rehabilitación, se utilizan medios y procedimientos que son cada vez más complejos y potentes. El manejo de ellos es delicado y pese a todas las precauciones, en algunos casos pueden provocar daños, e incluso más daño que beneficio. Aunque los empleamos con el mejor propósito, las buenas intenciones no siempre son suficientes. Ninguna intervención médica está absolutamente exenta de potenciales consecuencias negativas, por lo que, antes de introducirlas, es necesario sopesar adecuadamente los pros y los contras asociados a estas. Aquí tenemos otra de las definiciones sobre prevención cuaternaria que pone el centro en el riesgo de medicalización excesiva y de intervenciones sanitarias invasivas y poco aceptables, temas que desarrollaremos más adelante. El hecho de que se denomine prevención cuaternaria se relaciona con el predicamento que en el ámbito de los profesionales de la salud tiene una tipología propuesta a mediados del siglo pasado, según la cual la prevención sería primaria, secundaria o terciaria, atendiendo a sus distintos propósitos específicos, y también el momento en el que se produce la intervención preventiva. Esto ustedes lo recordarán, lo han visto en las clases de Salud Pública 1, la clasificación de Level y Clark acerca de los niveles de prevención. Bueno, tal como comentábamos, fue a mediados del siglo pasado cuando, basándose en el concepto de historia natural de la enfermedad, concepto por demás discutible hoy en día, por primera vez se propusieron las tres categorías distintas de actividades preventivas según el momento y su propósito: disminuir la incidencia, mejorar el pronóstico o evitar las complicaciones. Obviamente, bueno, así fueron definidas la prevención primaria, secundaria y terciaria. En este esquema, la prevención cuaternaria atravesaría cualquiera de las intervenciones que se realizan en esos niveles de prevención. De todos modos, antes de abordar directamente el alcance y las consecuencias de la prevención cuaternaria y de sus aplicaciones, vale la pena considerar el propósito último de su existencia, que no es otro que evitar la iatrogenia. Pero antes de adentrarnos en el campo específico de la prevención cuaternaria, quiero hacer una mención a los principios básicos de la bioética, que mucho tienen que ver con el tema que estamos abordando. Hay una serie de valores éticos que son aceptados universalmente, por ejemplo, la libertad. El aforismo de primero no hacer daño, referido al principio de no maleficencia, aporta un llamado a la prudencia en el afán de hacer bien a los pacientes, a los enfermos, referidos al principio de beneficencia, y se complementa en el mundo actual con los otros principios. Los principios de la bioética, estos que vemos aquí adelante, resultan un buen instrumento para analizar la calidad ética de las decisiones sanitarias. El esfuerzo por respetar los principios de la bioética en las actuaciones de los médicos y de los profesionales de la salud y su utilización como referente en la reflexión necesaria para resolver los problemas éticos nos permite orientar la práctica hacia el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, tema no menor en las actuales condiciones sociales y sanitarias. En este sentido, este principio, el de no maleficencia, es el principio nodal en el campo de la prevención cuaternaria. A medida que se ha ido incrementando la capacidad de la medicina y con ello la obtención de espectaculares efectos sobre la enfermedad, también han aumentado los riesgos para la salud derivados de su utilización.
La extraordinaria medicalización de la que es objeto la vida cotidiana, ya nos meteremos en ese tema en particular, y también el crecimiento del consumo sanitario inapropiado, propician que la iatrogenia se haya convertido en uno de los principales problemas de salud pública. A fines del siglo pasado, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publicó uno de los informes más célebres llamado Errar es humano, mediante el cual pretendía contribuir a la construcción de un sistema sanitario más seguro. En este informe planteaba que los errores médicos en los hospitales estadounidenses provocaban más muertes que el SIDA, los accidentes de tráfico o el cáncer de mama. Más adelante, nuevos informes planteaban que el conjunto de los efectos adversos asociados a las intervenciones médicas habían llevado a que la iatrogenia se había convertido en la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Digo, para tener una idea de la magnitud del tema que estamos abordando. Ahora sí, vamos a entrar específicamente en esto de la P4. La prevención cuaternaria aparece cuando evitamos los daños que la intervención médica que se pretende aplicar podrían ocasionar. Es decir, nos planteamos la seguridad del paciente frente a los riesgos de nuestras actuaciones profesionales. Debemos tratar de evitar los daños producidos por las actividades, necesarias o innecesarias, de nuestra intervención médica. Bueno, como ya fue dicho, la prevención cuaternaria es un posicionamiento crítico en relación a la forma de ejercer la medicina actual y por eso promueve cambios en el abordaje, en particular en las cuestiones ligadas a sobrediagnóstico y medicalización. Tomamos en cuenta estas cuestiones de los aspectos filosóficos y éticos que ya hemos comentado. Tenemos como objetivo principal proteger a los pacientes y también a los médicos y el resto de los integrantes de los equipos de salud de prácticas innecesarias, de demandas innecesarias, de sobrecargas innecesarias, evitando por sobre todas las cosas la medicalización y el desmedido afán de intervención de algunos actores, que no solo son médicos, también es la industria farmacéutica, la industria de tecnología médica, los medios de comunicación, etcétera. Y en este camino, anticiparnos y evitar situaciones tales como la medicalización, que ya desarrollaremos, el sobrediagnóstico, el abuso en la prevención, el exceso en lo que tiene que ver con las prácticas de screening y el sobretratamiento. Cuestiones que tienen altísimo impacto en términos médicos, en términos clínicos, éticos, sociales y también económicos. Bien, en este contexto analizaremos el sobrediagnóstico, también conocido como diagnóstico inoportuno. Es decir, cuando siendo cierto es improcedente diagnosticar, pues esto implica daños sin beneficios. Sin ningún tipo de dudas, la prevención siempre estuvo asociada a resaltar sus beneficios, siempre ha gozado de buena prensa. Sin embargo, en particular desde finales de los años 70, se puso de manifiesto la falta de evidencia científica acerca de algunos de los beneficios esperados en algunas prácticas preventivas en particular. Solo en los últimos 15 o 20 años se ha considerado la posibilidad de que la prevención también puede tener efectos adversos. Es mejor prevenir que curar. Esta concepción no es ajena a nuestra formación como médicos y médicas. De hecho, nos hemos educado repitiendo que es mejor prevenir que curar. Es parte central de nuestro credo de formación médica. Existen múltiples ejemplos de intervenciones presuntamente preventivas que han sido dañinas para la salud, como en su momento fue, por ejemplo, la terapia de reemplazo con estrógenos, las amigdalectomías masivas de décadas atrás, la sugerencia de que los bebés duerman boca abajo para evitar la muerte súbita. Inclusive habría que preguntarse acerca de la utilidad de los famosos chequeos. Sin lugar a dudas, los hallazgos relacionados a los chequeos sobre problemas sin repercusión aparente sobre la salud, los famosos incidentalomas de los que ya hablamos, pueden traer consecuencias complejas. De hecho, la expresidenta ha perdido su glándula tiroides por un chequeo que la llevó a una punción de un nódulo y que luego de la tiroidectomía se demostró como benigno. Por eso, cuidado con los chequeos, que pueden detectar problemas clínicamente irrelevantes, pero que en un contexto complejo lleven a procedimientos con cierto peligro para la salud. A su vez, debemos tener en cuenta que la inequidad social es un factor de riesgo para enfermar, aún en sociedades con acceso igualitario a la asistencia médica.
Proponer gastos irracionales en prevención de problemas de escaso impacto poblacional en países como el nuestro, con grandes sectores de pobreza e indigencia, implica una gran irresponsabilidad. Debemos evitar el descuido de ignorar que los factores socioeconómicos son el principal determinante de la aplicación o no de medidas preventivas. Veamos este gráfico con detenimiento. El sesgo del tiempo de espera, que en el gráfico aparece como lead time, es decir, la cantidad de tiempo entre la detección de, por ejemplo, un cáncer a través de screening y su detección esperada si no se hubiera realizado ninguna acción, es el artefacto clave en el proceso justamente del screening o del cribado. Por ejemplo, de acuerdo con un metaanálisis reciente, el pedido de antígeno prostático específico, más conocido como PSA, conduce finalmente a 7 diagnósticos más de cáncer de próstata por cada 1000 varones examinados. Mientras que, al mismo tiempo, el efecto sobre la mortalidad por cáncer de próstata es cercano a 0. Este es un buen ejemplo de sobrediagnóstico. Son 7 pacientes que serán etiquetados como enfermos de cáncer, serán candidatos a cirugías, quimioterapia, rayos, medicación, expuestos a los riesgos asociados a estos procedimientos con casi ningún beneficio en relación a la mortalidad. Personas que en el futuro seguramente hubieran muerto con su cáncer de próstata y no de sus cánceres de próstata. Aquí tenemos algunos ejemplos de prácticas inadecuadas o dañinas que aparecían como gráficos de un artículo de la revista Medicina de hace unos pocos años. Hablamos en un algún momento de la solicitud de antígeno prostático para el screening de cáncer de próstata, la densitometría ósea en mujeres jóvenes premenopáusicas, el uso o el pedido de radiografías para lumbalgias aguda, la prescripción de medicamentos de estatinas para el colesterol en pacientes sin ningún otro factor de riesgo cardiovascular, conforman esta batería enorme de ejemplos de buenas intenciones que pueden ocasionar grandes daños y muy pocos beneficios. Entonces, el sobrediagnóstico no es otra cosa que el resultado de aplicar correctamente los criterios diagnósticos en situaciones o en pacientes en los que el tratamiento y el seguimiento no añaden nada, excepto la posibilidad de ocasionar daño. No vale la pena llegar al diagnóstico en el sobrediagnóstico, pues no añade ningún beneficio, solo los daños potenciales. Veamos entonces algunos ejemplos acerca de causas y ejemplos de sobrediagnóstico, tomando como base estas 4 tipologías. En el primer caso podemos tomar como ejemplo el tema de suponer que lo que hace mal a determinada edad hace mal a cualquier edad. Ejemplo, podría ser tener colesterol, tener 250 de colesterol total es lo mismo a los 65 años que a los 30. Esto en realidad no es así. Las personas jóvenes sin ningún otro factor de riesgo cardiovascular que tienen solo colesterol elevado, se ha demostrado que no se benefician de un tratamiento agresivo para bajar esos valores de colesterol. En el segundo caso es la posibilidad de usar algunas técnicas o algunos instrumentos tecnológicos para hallazgos en consultas clínicas. Ejemplo, paciente que viene a la consulta por un dolor abdominal difuso, una molestia abdominal difusa, a la cual le pedimos una ecografía y en la ecografía aparece un lito en la vesícula biliar, una piedra en la vesícula biliar. Nos plantea toda una serie de dudas acerca de si a este paciente le planificamos una colestectomía, una operación laparoscópica, etcétera, sabiendo o presumiendo que esa litiasis biliar es un hallazgo que no tiene nada que ver con los síntomas por los cuales consultó. También en el caso de los hallazgos casuales podría ser el ejemplo de un paciente al cual se le diagnostica hiperuricemia en el contexto de un chequeo sin ningún tipo de síntomas. Un paciente joven que tiene 8 de ácido úrico pero que nunca ha tenido dolores articulares, nunca ha tenido síntomas de gota, etc. ¿Qué hacemos? ¿Lo tratamos? ¿No lo tratamos? ¿Le damos recomendaciones? ¿No se las damos? En estos casos, obviamente, es necesario volver a valorar la clínica sobre la tecnología para que ésta sea una ayuda en los casos en que se precise, ¿sí? Es muy distinta la enfermedad con clínica que se intenta diagnosticar mediante el uso de la tecnología que la dolencia que no tiene clínica y que buscamos que la tecnología precise. También hay sobrediagnóstico cuando el diagnóstico se refiere a enfermedades inventadas, llamadas inventadas, o en las que se modifican artificialmente los límites de la normalidad. Porque de vuelta, el diagnóstico puede ser cierto, pero las intervenciones consecuentes no son beneficiosas de ningún modo. Por eso, es sobrediagnóstico etiquetar como osteoporosis
a mujeres premenopáusicas que no han recibido terapia con corticoides o que no están expuestas a ningún otro riesgo. También es sobre diagnóstico, por ejemplo, los cuestionarios que se aplican a ancianos para detección precoz de enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Que son cuestionarios que no tienen ningún valor pronóstico y que a su vez no benefician los tratamientos ni seguimientos consiguientes después de esos cuestionarios. De nuevo, se trata de definir la salud de tal manera que las intervenciones para restaurarlas aporten beneficios. En síntesis, como dice la Filmina, el sobrediagnóstico es un error pronóstico, no es un error diagnóstico. Diagnosticar es una actividad clave en la actividad médica. El tema es dónde poner el límite a la actividad de diagnosticar para no caer en el sobrediagnóstico. A mi juicio, la clave es mantener bajo control el poder de etiquetar, de asignar diagnósticos. En cierta forma, hay que saber renunciar a diagnosticar, pues no siempre podemos distinguir los diagnósticos según los pronósticos. Eso convierte, por supuesto, mucho más difícil la tarea de los médicos, ya que el arte no es diagnosticar sin más, sino hacerlo cuando tener el diagnóstico ofrece más beneficios que daños. Se trata entonces de ofrecer más calidad con mínima cantidad, es decir, menos diagnósticos oportunos y más diagnósticos certeros y oportunos. En general es lo que se conoce como menos es más en salud. De nosotros y nosotras, los médicos y médicas, se espera que tengamos capacidad para realizar diagnósticos certeros y oportunos, que seamos prudentes en el uso de los recursos preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores, para maximizar los beneficios y minimizar al máximo los daños. Y que a su vez tengamos habilidades para responder apropiadamente a las necesidades de pacientes complejos en situaciones reales de limitaciones múltiples. En definitiva, que se aspira de nosotros, de los médicos, que sepamos defender a nuestros pacientes de sobrediagnósticos y sobretratamientos como una forma de ofrecer una atención de calidad. Así, el papel social del médico como intermediario entre las industrias y el sufrimiento humano exige el trabajo continuo fundado en el básico principio de primero no dañar en su visión moderna de la prevención cuaternaria, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Pasemos ahora a otro de los capítulos principales de la prevención cuaternaria, como es el de la medicalización. Aquí tenemos algunas definiciones de lo que se entiende como medicalización. Los estudios sobre la medicalización la presentan como un proceso por el que ciertos fenómenos que formaban parte de otros campos, como la educación, la ley, la religión, etc., han sido redefinidos como fenómenos médicos, como fenómenos plausibles de ser abordados desde la medicina. Así vemos la primera definición, me parece muy interesante, proceso de convertir situaciones que han sido siempre normales en cuadros patológicos y pretender resolver, mediante la medicina, situaciones que no son médicas, sino sociales, profesionales o de las relaciones interpersonales. Así, por ejemplo, situaciones de la vida cotidiana, como la tristeza, la menopausia, la vejez, la belleza, la tristeza por la muerte de una persona cercana, la adolescencia, el embarazo, la calvicie, una cantidad enorme de problemas o de situaciones de la vida cotidiana que han recibido una atención particular de parte de la medicina, generalmente ligada a alguna respuesta terapéutica de tipo medicamentosa o de alguna terapia en particular. Y todo esto, por supuesto, reforzado por el marketing, los intereses industriales, los intereses de las empresas, de los medios de comunicación, etcétera, difundiendo ideas tales como que si no consumís el yogur de envase violeta, no vas a tener deposiciones frecuentes, que tenés que usar el desinfectante que, Dios no lo permita, mata el 99% de virus, bacterias y hongos, que la vitamina C que viene en la pastilla efervescente cubre los niveles requeridos para el invierno, que la caída del cabello es un problema médico y para eso hay medicación, que las arrugas son un problema médico y por eso está esa crema de nombre impronunciable, que el cansancio a fin de año es un problema médico y por eso aparecen las multivitaminas y los polivitamínicos y los minerales, etc. Y esto es la medicalización, convertir problemas que tienen que ver con la vida de las personas en problemas médicos, problemas tales como los que describíamos, en problemas que pueden ser abordados tranquilamente por la medicina.
Así, la práctica actual de la medicina ha rebasado ampliamente el campo tradicional definido por los enfermos, las epidemias, la promoción, la prevención, etc. Eh, Estos son los casos en los cuales inclusive la certificación médica de la aptitud del individuo para realizar deportes, manejar automóviles, barcos, armas, para realizar un determinado trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Otros casos son los de los peritajes judiciales, los screening obligatorios para algunas enfermedades, los certificados de nacimiento y de función, los prenupciales, etcétera. Hoy la medicina está dotada de un poder con funciones normalizadoras que van más allá de la existencia de enfermedades y de las demandas de las personas, con todo lo que esto conlleva en términos de poder y disciplinamiento social. Y no olvide, ante cualquier duda, consulte a su médico. Así, como consecuencias principales de esta cuestión de la medicalización social, hay una transformación de personas que son sanas a personas enfermas y, por supuesto, son candidatos y candidatas a recibir medicaciones, terapias, etcétera. Por supuesto que esto conlleva también al aumento de daños, al aumento de daños iatrogénicos. Por supuesto que aumenta el consumo de los recursos sanitarios, sean medicamentos, tecnología, demanda de los pacientes acerca de hacer tal o cual estudio de alta complejidad, etcétera. Y obviamente hace falta regular procesos encaminados a poder discutir con la población las expectativas en relación a lo que puede perseguir en el campo sanitario. Esta cuestión de cierta creencia de la vida eterna, de que siempre hay posibilidades de sobrevida, que hay posibilidades de ser más lindo y más linda, que hay posibilidades de, digo, esta cuestión como confusa y casi mágica. Obviamente hace falta dentro de los que trabajamos en el campo de la salud definir el campo de la acción de la medicina, saber qué cosas forman parte de nuestro quehacer habitual y qué cosas no forman parte o no deberían formar parte de nuestro quehacer habitual como médicos o personal de salud. Obviamente apostar al fomento del autocuidado, de que la gente aprenda cuestiones que tengan que ver con el cuidado de su salud, el cuidado de los demás. Y obviamente, como comentábamos antes, actuar de acuerdo con las evidencias que existen, con la evidencia científica disponible. Bueno, aquí comparto con ustedes una definición de un médico argentino, de Carlos Tajer, que dice que la medicalización es un proceso que, una vez iniciado, se autoalimenta sin fin, pues a cada estudio o exploración le puede seguir otro de mayor complejidad, riesgo y costo, y posiblemente más ineficiente. Me parece una definición muy precisa y muy atinada. En ese sentido, vale la pena destacar que en el proceso de medicalización, las interacciones y sinergias son múltiples. Los médicos, como investigadores o como prescriptores de un medicamento o de un estudio diagnóstico, etcétera, solos o unidos en en las mismas sociedades científicas, a veces recorren su camino profesional de la mano de la industria. De hecho, la construcción de nuevas enfermedades es frecuentemente liderada por grupos de investigadores que tienen estrechos lazos con las empresas farmacéuticas y las recomendaciones y consensos parten de sociedades científicas y de los médicos líderes de opinión. Sin desatender el beneficioso papel desempeñado por la investigación y desarrollo impulsado por las industrias médico-farmacéuticas, que ha dado lugar, por supuesto, a múltiples tratamientos efectivos que mejoraron y mejoran la vida de millones de personas, es necesario reflexionar sobre su papel en particular, el papel de la industria y de estos médicos en la medicalización innecesaria de la vida. Y en ese sentido me parece que vale la pena problematizar algunas cuestiones que aparecen como naturalizadas dentro del campo de la salud, como es que, por ejemplo, los congresos científicos no pueden hacerse si no hay financiación de la industria. O sea, los congresos de las especialidades médicas en general, en los años que hubo crisis económicas importantísimas, como fue el 2001-2002, estuvieron en riesgo de hacerse porque la industria farmacéutica no ponía dinero para los stands, para el alquiler de los hoteles, de los invitados, etcétera. Me parece que en realidad esto, que está como muy naturalizado dentro del campo de la medicina y de los avances y de los congresos, me parece que es un campo que vale la pena problematizar y discutir en la medida de que no siempre las sociedades científicas, no siempre los médicos y la industria compartimos exactamente los mismos intereses. Bien, estamos llegando al final de la clase. Me parece que acá hay algunas líneas de refuerzo de lo que fuimos diciendo en el transcurso de ella. Me parece que sé que son conceptos nuevos, sé que son conceptos a veces difíciles, complejos, etcétera, pero me parece que, como decíamos al principio en los objetivos, estamos
pretendemos, digamos, que los estudiantes de medicina tengan una visión crítica acerca de la forma en la cual los estudiantes se van formando, la forma en la cual los médicos vamos ejerciendo, o sea, tener una visión crítica que nos permita cambiar lo que no está bien. Y en relación específica a la práctica médica, ejercer la profesión cuaternaria es aprender a decir que no y decir no. O sea, resistir a la presión de los pacientes, la presión de la industria, de la sociedad de consumo, de los medios de comunicación, a realizar tal estudio o tal tratamiento que no han reunido la evidencia suficiente para justificar su uso. Durante 40 años, por sentido común, hemos indicado a los padres y a las madres hacer dormir a sus bebés boca abajo para evitar la muerte súbita del lactante. Cuando se hizo el primer estudio serio al respecto, se demostró que esto era exactamente al revés. O sea, durante 40 años le indicamos a las familias que tomen acciones que eran dañinas para la salud. Hace poco tiempo, a propósito de esta pandemia de coronavirus, salió un artículo en el diario acerca del uso de hidroxicloroquina para disminuir los riesgos de muerte por coronavirus, y los medios tomaron esto y hicieron que rápidamente la gente vaya a las farmacias a comprar hidroxicloroquina, medicación que al día de hoy todavía sigue siendo discutible su uso. Algunos estudios han mostrado aumento de la mortalidad a partir de su uso, etcétera. Por eso, ejercer prevención cuaternaria es saber decir que no. Por eso, aplicar la prevención cuaternaria requiere disponer de amplios, o por lo menos suficientes conocimientos, debido a que no se trata simplemente de dejar de hacer. El de la prevención cuaternaria, es solo una parte de un esfuerzo global para no ejercer según rutinas aceptadas, pero no justificadas, que hay que rechazar y abandonar. Lo principal es no introducir nuevas pautas que son irracionales y sobre todo innecesarias en la atención de nuestros pacientes. Y aquí tenemos algunos ejemplos de organizaciones de profesionales de la salud que adscriben a la teoría de la prevención cuaternaria. Una organización muy interesante es una que se llama No Gracias, es una organización europea, española, con sede en España, Médicos Sin Marca. En la Argentina, la Federación Argentina de Medicina General, en realidad son organizaciones súper interesantes que organizan congresos sin el aporte de las empresas que lucran con la salud, y tienen posiciones muy interesantes. Los invito a que vean las páginas en particular de estos grupos de Médicos Sin Marca, de No Gracias, de Prevención Cuaternaria, de la Federación de Medicina General. La verdad que se van a sorprender con la cantidad de materiales y cosas novedosas y muy interesantes. Bueno, espero haber despertado el interés de profundizar en estos temas, y dejo a disposición mi dirección de correo electrónico para cualquier consulta.